Bien, entonces don Venustiano Carranza presenta un proyecto obviamente de constitución en la ciudad de Querétaro en 1916. Este proyecto va a dar como resultado que el 5 de febrero de 1917, por medio de un bando solemne, ¿verdad?, que va a promulgarse en ese momento, eh, para efecto de tener ya nuestra primer constitución en el mundo, que va a acuñar los derechos sociales y que va a tener como piedras fundamentales los 3 preceptos que ya les había mencionado hace un momento: el artículo 3, el artículo 27 y el artículo 123 de la Constitución. Entonces, es un hecho también muy notorio el hacerles la indicación. Emite don Venustiano Carranza un discurso inaugural para efecto de iniciar las sesiones que en la ciudad de Querétaro le van a dar vida a esta Constitución de 1917, y que los preceptos que les acabo de mencionar, el artículo 3, el artículo 27 y el artículo 123, van a ser tan importantes que de hecho sí se tomaron su tiempo para aprobarlos. Sí se tomaron bastante tiempo. Fue hasta la madrugada, ¿sí?, de ese memorable día que se aprobaron estos artículos. Es un hecho fundador ya de nuestro constitucionalismo mexicano. El hecho de aprobar estas piedras angulares del mismo. La constitución política, obviamente, de nuestro país, la constitución política de 1917 que actualmente nos rige, por supuesto, va a tener estos artículos de índole social. Pero obviamente tendríamos que hacer alusión qué es lo que plasma a grandes rasgos cada uno de ellos. Habíamos mencionado el contenido del artículo 123 constitucional relacionado con el trabajo y la previsión social. El artículo 3, que establece lo relativo a la educación. El artículo 27, que establece lo relativo a la propiedad. Y entonces, en ese caso ya tenemos el contenido de nuestros artículos, ¿no? Piedras angulares, que como ya habíamos indicado, de nuestro constitucionalismo y de las garantías sociales. Sí es cierto, nosotros estamos de acuerdo. Nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, por mucho que digamos, es una constitución que merece, ¿verdad?, todo el respeto, porque es nuestra carta magna, es nuestra ley de leyes, es nuestra ley fundamental. Esta constitución sí debiera ya de ser abrogada y debiera de ser sustituida por otra constitución. ¿Por qué? Tiene más de 800 reformas, si no es que muchas más. Es la constitución más reformada de Latinoamérica. Entonces, los mismos artículos que son pilares de esta constitución, por lo menos el 123 y el 27, son de los artículos más reformados, ¿ok? Y entonces, un ejemplo muy claro es el artículo 27 constitucional, ¿no? Obviamente, se indica este artículo 27 constitucional que tiene como ideario el famoso Plan de Ayala. Y recordemos nosotros a este caudillo, ¿verdad?, de la revolución, a don Emiliano Zapata. Don Emiliano Zapata, que no en balde tenía como uno de sus principales anhelos devolverle la tierra que se le había robado a los campesinos, porque él decía, la tierra es de quien la trabaja. Entonces, él, de todos los próceres de nuestra Revolución Mexicana, de todos los grandes caudillos revolucionarios, él fue el último, o fue el único que se mantuvo al pie de la lucha para devolverle a los campesinos lo que se les había robado.
Sí, lo que se les había robado desde la colonia. Después se les trató de restituir esas tierras de las que habían sido despojados y viene don Porfirio Díaz y de nueva cuenta se les quita propiedades, les quita sus tierras a los campesinos y se las entrega a los grandes hacendados. Entonces, esto es muy terrible, porque aquel latifundismo que se había pretendido desterrar, ¿ok?, cuando nos liberamos del yugo español, regresa en la presencia de don Porfirio Díaz. Entonces, esto es, por supuesto, una cuestión importante. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya se puede decir que es un tanto obsoleta, que tendríamos nosotros, cierto, sí se puede reformar, porque la misma Constitución nos indica, ¿no?, que esta Constitución, todas las leyes y todos los reglamentos, todo lo que de ella emana, se puede reformar. Entonces, sí podemos reformar nuestra Constitución, por supuesto. No en balde hemos tenido tantas y tantas reformas, pero ¿qué caso tiene incorporarle más y más reformas a artículos que son sustanciales, que son súper importantes? Entonces, eso nosotros sabemos perfectamente que sí se podría realizar, ¿no? Entonces, se han modificado, como les decía, en muchas ocasiones, artículos que son fundamentales. Por lo tanto, tendríamos nosotros que establecer, por supuesto, ya es este aspecto, ¿no?, para pasar al siguiente punto. La Constitución, ¿verdad?, que tenemos actualmente sí requiere, ¿no?, con carácter de urgente, ¿verdad?, algunas reformas sustanciales, pero son tantas las reformas que requiere que entonces lo más adecuado sería esto que les estoy indicando, el hecho de mejor abrogarla y implementar una nueva Constitución, ¿ok? Eso sería lo ideal. Por lo tanto, en este caso, lo que a nosotros nos correspondería sería considerar ese aspecto. Ahora bien, la parte que vamos a continuar analizando de nuestra Constitución, que en este caso sería cómo está integrada la Constitución, la parte orgánica, la parte dogmática, forman parte del siguiente tema o de la siguiente unidad, porque hasta aquí se quedaría lo relativo a la evolución que tuvimos, ¿no? Y entonces lo vamos a complementar ya lo relativo a este aspecto en la siguiente unidad, que sería la teoría de la Constitución, que es a lo que le vamos a dar inicio enseguida. Permítanme un momento.